De esta forma, rápidamente he procurado resumir los cambios estructurales que han tenido lugar en la sociedad ecuatoriana, mostrarles cómo, a partir del cambio de las ideas, hemos conseguido logros excepcionales. Y por supuesto, hemos hecho exactamente todo lo contrario a lo que siempre se hizo, por ejemplo, por imposición de las normas del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes me pidieran algún consejo para superar la crisis, le diría, no le hagan el más mínimo caso a esa burocracia internacional, que lo que busca no es superar la crisis, sino cuidar los intereses del capital financiero internacional. A Ecuador le va bastante bien y no vemos una misión de esta burocracia internacional desde el inicio de nuestro gobierno. Y si vienen como turistas, bienvenidos, pero si vienen como virreyes, como se creían antes, por el mismo avión los regresamos. Nos ha ido bastante bien, pero cuidado que algunas veces se sobredimensiona lo que está sucediendo en América Latina. América Latina está bien, Europa está mal. No hay punto de comparación. La tasa de crecimiento, Europa no está creciendo, América Latina está creciendo. Pero la tasa de crecimiento es un flujo, es como una llave con la cual se llena un balde. En estos momentos el flujo en América Latina es importante, pero el balde recién se está llenando, el balde de la cantidad de riqueza, bienes para satisfacer necesidades. Mientras que probablemente Europa tiene problemas con el flujo, pero el balde está lleno. Es decir, a nivel de riqueza todavía hay una brecha enorme entre América Latina y Europa. Por supuesto, si seguimos este ritmo, esas brechas poco a poco se irán acortando, pero todavía falta mucho por andar. Todavía tenemos graves problemas, desigualdad, pobreza, falta de talento humano, falta de educación, de salud, de derechos, etc. Sin embargo, en la crisis que está viviendo Europa, probablemente podamos ser útiles, porque pese a que nos va bastante bien, como les decía al inicio de esta conferencia, somos expertos en crisis. No porque seamos genios y las hayamos estudiado todas, sino porque las hemos sufrido todas, ¿verdad? Y hay crisis que se asemejan mucho a lo que está viviendo Europa en estos momentos. Prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Es algo déjà vu. Nosotros ya sufrimos una larga crisis de la deuda. Y temo que Europa está cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. ¿Cuál fue nuestra crisis de la deuda? En los años 70, y muy especialmente a partir de 1976, en Ecuador y en general los países latinoamericanos entraron en un endeudamiento agresivo externo. La historia oficial, entre comillas, nos dice que todo este endeudamiento fue tan solo fruto de gobiernos irresponsables y desquiciados, tratando de financiar políticas populistas y los desequilibrios que se habían originado por el modelo que había seguido América Latina para su desarrollo, que se llamaba el modelo industrializador sustitutivo de importaciones. Pero en realidad, si ustedes hacen un análisis más detallado y con un enfoque de economía política, el endeudamiento agresivo fue toda una estrategia, entre comillas, bendecida y promovida por los organismos internacionales de siempre, que en teoría la estrategia buscaba lograr el desarrollo por medio del financiamiento de inversiones de alta rentabilidad, las cuales debían abundar en países subdesarrollados, y el rendimiento de estas inversiones permitiría pagar con creces las deudas contraídas. Es decir, nos impulsaban a endeudarnos bajo este marco conceptual, ¿no? Necesitamos financiamiento, somos países subdesarrollados, con proyectos de inversión muy rentables, así que nos endeudamos, pero tendremos para pagar esa deuda. Sin embargo, y por favor jóvenes, aprendamos de la historia, en la práctica, la supuesta estrategia, entre comillas, tan solo obedecía a las necesidades del gran capital financiero internacional. Concretamente, que le suena conocido, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Concretamente a la urgencia de colocar los excesos de liquidez que existían en los mercados financieros del primer mundo, liquidez generada por los llamados petrodólares, las enormes cantidades de dinero que los países árabes productores de petróleo tenían en los bancos de los países desarrollados. Los petrodólares provenían de los altos precios del petróleo a partir de 1974.
originados en el embargo de los países árabes a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, y se mantuvieron esos precios altos por la consolidación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Por este motivo, el exceso de liquidez, los saldos depositados en los bancos transnacionales, esos saldos crecieron de 82.000 millones de dólares a principios de 1975 a 440.000 millones en 1980. Y es con este exceso de liquidez que miran al tercer mundo y particularmente a América Latina los banqueros internacionales. Ante la necesidad de colocar tan ingente cantidad de recursos, se consideró por primera vez como sujeto de crédito al llamado tercer mundo. Y normalmente esa es la lógica detrás de ciertas medidas económicas disfrazadas de ciencia, de estrategia, etc. La conveniencia de ciertos grupos. Y siempre se arma todo un aparataje supuestamente conceptual alrededor de la justificación de estas acciones. En este caso, insisto, la burocracia internacional armó toda la llamada estrategia de endeudamiento agresivo, lo que buscaba era colocar esos excesos de liquidez. Y es por esto que en la segunda mitad de los años 70 se empezaron a observar en América Latina largas filas de banqueros internacionales, buscando colocar toda clase de créditos, incluso para financiar gasto corriente y compra de armas para las dictaduras militares que en ese entonces gobernaban muchos de los países de la región. Más aún, estos esforzados banqueros, quienes antes no venían a la región ni de turistas, frecuentemente también cargaron abultados maletines de coima para que funcionarios corrompidos aceptaran préstamos para cualquier disparate, mientras que los organismos internacionales y agencias de desarrollo seguían vendiendo la nefasta idea de lo conveniente que era endeudarse. El dichoso endeudamiento agresivo duró hasta el día viernes 13 de agosto de 1982, cuando debido a los insostenibles desequilibrios acumulados por malas políticas macroeconómicas, México se declaró incapaz de seguir sirviendo su deuda externa. Como consecuencia de la insolvencia mexicana, toda Latinoamérica sufrió el cese del crédito internacional junto con un brutal incremento de las tasas de interés de su deuda, producto del mayor riesgo de los créditos colocados en la región, pero consecuencia también de los enormes incrementos de tasas iniciados desde 1981 por la Federal Reserve de Estados Unidos para contrarrestar las presiones inflacionarias originadas por las políticas del presidente Ronald Reagan. Así, créditos que habían sido contratados con tasas fluctuantes de entre 4 y 6% alcanzaron tasas de interés hasta del 20%. Para ilustrar la gravedad de la crisis de la deuda, esto fue inicio de los años 80, los años 80 en América Latina se le llama la década perdida para el desarrollo. Para ilustrar la gravedad de la crisis, utilicemos el caso ecuatoriano, país que además sufrió el desplome de los precios del petróleo. Les insisto, somos exportadores de petróleo desde 1972. Pero la crisis fue tan grave que durante el periodo 1981-1990 el PIB por habitante decreció casi 6%, volviendo a los mismos niveles de mediados de los años 70. Por eso la década perdida. Hacia el final de la década de los 80, el coeficiente total de inversión pública más privada había caído al 14% del Producto Interno Bruto, del cual tan solo el 3% constituía inversión pública. Finalmente, la caída de los precios del petróleo, el incremento de las tasas de interés internacionales y el cese del crédito internacional no solo causaron la eliminación de las fuentes de crecimiento de la economía ecuatoriana, sino también una gigantesca transferencia de recursos del país al extranjero, producto del servicio de la deuda externa y del deterioro de los términos de intercambio. A pesar de que solamente por el servicio de la deuda se transfirieron durante el periodo 1981-1990 más de 2.000 millones de dólares al exterior y que el financiamiento fresco de la banca internacional no existía, la deuda pública externa del Ecuador se triplicó por capitalización de intereses, etc., pasando de 4.415 millones de dólares en 1981 a más de 12.000 millones de dólares en 1990. Insisto, ya no nos daban plata, pero por atrasos, capitalización de intereses, sobre intereses, etcétera, pese a haber transferido 2.000 millones de dólares durante la década de crisis, se nos triplicó la deuda externa ecuatoriana, debido sobre todo al refinanciamiento y capitalización de intereses atrasados.
Cabe señalar que este fue un fenómeno regional y pese a que durante la década de los 80 Latinoamérica realizó una transferencia neta de recursos de 238 mil millones de dólares a sus acreedores, 238 mil millones de dólares. Eso a valor actual es fácilmente 3 veces más, ¿verdad? Pese a esa transferencia enorme de recursos, la deuda externa de la región pasó de 228 mil millones de dólares en 1980, casi se duplicó a 442 mil millones de dólares en 1990. Bien dice Mark Twain, para definir un banquero, que un banquero es aquel tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Pero saquen lecciones de esta experiencia de América Latina y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Pese a las evidentes responsabilidades compartidas, recuerden que se prestaba hasta para armamentos a dictaduras militares sin ninguna legitimidad democrática. Pese a esa responsabilidad compartida, los países centros, las burocracias internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, los bancos internacionales redujeron todo a un problema de overborrowing, sin querer asumir jamás su responsabilidad en el obviamente correspondiente overlending. Las decenas de paquetes de ajustes y las cartas de intención que ya están habiendo en Chipre, en otros países de Europa, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero también hay que reconocerlo, asumidas dócilmente por los gobiernos latinoamericanos. La receta de siempre: autoridad fiscal, incremento de precios públicos, privatizaciones, etcétera. No buscaban salir más rápido de la crisis, no nos engañemos. No buscaban recuperar el crecimiento y el empleo. Buscaban tan solo garantizar el pago de la deuda. Y lo que hacían los programas de rescate del Fondo Monetario era licuar esas deudas comerciales. Es decir, por un lado estaba el rescate del Fondo Monetario, no lo sabemos de memoria, eso es lo que está pasando en Europa, Grecia, Chipre, etc. Por un lado inyectaban miles de millones de dólares, en este caso de euros, pero con tal programa de ajuste que nada quedaba en el país. Nada quedaba para los ciudadanos, nada quedaba para aliviar la crisis, solo para liberar recursos para, por otro lado, garantizar la deuda con la banca privada comercial. Y al final del día no se superaba el problema de la deuda, no se superaba la crisis, pero el país quedaba endeudado ya no con los bancos privados a quienes garantizaron sus créditos, sino con la burocracia internacional. Hoy está pasando prácticamente lo mismo en la Unión Europea. Y somos muy respetuosos de la soberanía, independencia, los problemas internos de cada región, pero nos sorprende mucho que estén repitiendo los errores que cometió América Latina. Ya no hay estrategias de endeudamiento agresivo, pero sí una supuesta ciencia económica que proporcionó y proporciona a los grupos de poder argumentos sobre, por ejemplo, la capacidad y eficiencia de autorregulación de los mercados. De esta forma, por ejemplo, asumiendo que ellos solitos se autorregulaban, los bancos europeos prestaron a Grecia, sin darse cuenta, entre comillas, que su déficit fiscal era prácticamente 3 veces mayor al que declaraba. Es muy difícil creer que no se identificó esa situación y de todos modos le siguieron prestando. Nuevamente se establece que hay un problema de overborrowing, sin reconocer el correspondiente problema de overlending y en consecuencia rehuyendo las correspondientes responsabilidades. Pareciera que el capital nunca tiene responsabilidad, más precisamente el capital financiero. Y quiero decirles que hasta éticamente el mayor riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Con la crisis europea, desde 2010 hasta diciembre de 2012, la zona euro y los 27 países de la Unión Europea
tuvieron un decrecimiento en sus economías. En este periodo el desempleo adquiere cifras alarmantes, donde casi 4 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo y más de 6 millones de jóvenes no pueden conseguir un trabajo en su propio país. Mientras la crisis golpea con toda su fuerza a los países, se continúa haciendo lo que las fórmulas ortodoxas sugieren, fórmulas que han fracasado en todas partes del mundo, y que es lo contrario a lo técnicamente deseable y socialmente deseable. En el periodo 2009-2012, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España han contraído su gasto público, su gasto fiscal en un 5.2%. Este hecho ha afectado gravemente las coberturas de salud y educación. Solo para poner un ejemplo, en hospitales públicos de España, el agua para los enfermos debe ser pagada por sus propios familiares. Estos datos presentados, que parecerían indicar una escasez muy importante de recursos, pierden sentido cuando son comparados con las medidas tomadas para salvar a los dueños y directivos de los bancos. Hasta la fecha se han desembolsado 570.000 millones de euros en operaciones de rescate, entre comillas, al sector financiero. En Portugal, Grecia e Irlanda, los montos de este salvataje, salvamento en español, ¿no? Es un neologismo, salvataje, son mayores que el total de sueldos y salarios que perciben todos los trabajadores de esos países. En el contexto que estamos analizando, quiero hacer una mención especial al caso de Chipre, porque este país ha sido gravemente afectado por esta crisis. Como siempre, el problema empieza con un sector financiero sin regulación. Los grandes bancos chipriotas, el Banco de Chipre y el Banco Laiki, otorgaron grandes créditos, especialmente a Grecia. Cuando la burbuja estalló en el año 2012, el mal manejo financiero arrastra a toda la economía con las consecuencias nefastas que ello implica en la vida de las personas. En marzo de 2013, la denominada Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, otorgan, entre comillas, un rescate de 10.000 millones de euros atados a un programa de políticas de ajuste. El recetario típico que lo conoce en memoria América Latina, recetario de tristes coincidencias con las cartas de intención impuestas por el Fondo Monetario a los países de nuestra América durante décadas. Las políticas acordadas por estos organismos en Chipre son nuevamente un déjà vu: reducción del sector público, supresión del sistema de pensiones para los nuevos empleados públicos, privatización de las empresas públicas estratégicas, medidas de ajuste fiscal hasta el 2018, limitación del gasto social, promulgación de la ley sobre la gestión de las crisis financieras, creación de, entre comillas, un fondo de rescate financiero con el objetivo de apoyar y resolver los problemas de los bancos y sus dueños, además del congelamiento de depósitos menores a 100.000 euros y la carga de impuestos a retiros y transferencia de fondos superiores a ese monto. Nadie duda que hay que hacer ajustes. Nadie duda que hay que corregir graves errores de origen. Por ejemplo, en la Unión Europea se unieron países con diferenciales de productividad muy grandes y sin mayores diferenciales de salarios. Eso era insostenible. Pero que nadie dude tampoco que en lo esencial no se está, dada la crisis, buscando superar esta crisis con el menor costo para los ciudadanos, ciudadanas, europeos, para los seres humanos, sino que se está buscando garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Eso cuando estamos hablando de países endeudados. ¿Qué pasa dentro de los países en crisis con los ciudadanos endeudados? Como el caso español, nuevamente con mucho respeto a España. Pero recuerden ustedes que centenas de miles de ecuatorianos residen en ese país y son víctimas de la crisis española. Permítanme tomar como ejemplo el caso de España. Hubo el exceso de liquidez hace algunos años. La banca no sabía qué hacer con tanta plata, la banca española. Buscaba al ciudadano para colocarle crédito, sobre todo para invertir en el sector inmobiliario. Eso genera una burbuja inmobiliaria. Si la casa valía 300.000 euros, no solo le prestaban los 300.000 euros, le prestaban 350.000 para el coche, para los muebles, la línea blanca, etc. Y esto era respaldado por créditos hipotecarios. Explota la burbuja, viene la crisis.
Los mismos bancos tasaban la casa a 300.000 euros. Cuando no puedo pagar de buena fe, porque ese deudor se quedó sin empleo, entrega la casa. Ya el dolor de una familia de quedarse sin casa. Ha habido hasta suicidios por esto. Pero ya la casa no vale 300.000 euros, sino que vale solo 50.000 euros, recibida por el propio banco. Y esa familia se queda sin casa y probablemente endeudada para toda la vida. Esto es inmoral. Insisto, el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Pero el poder del capital, y ese va a ser uno de los mensajes de esta intervención, ¿no? Como todo está dominado por el capital y particularmente por el capital financiero, ¿no? Hace que todo el riesgo caiga sobre el ser humano. Debería haber una dación de pago, ya perder la casa, que es la garantía. Esto es muy común en el derecho anglosajón, lo tenemos en nuestro país, es posible hacerlo, reformamos las leyes, teníamos un sistema similar al español que nos parecía explotador y lo hemos cambiado. Ahora, un deudor de buena fe no puede pagar su crédito hipotecario, entrega la hipoteca a la casa, pierde su casa, qué dolor, pierde lo que pagó, parte de lo que pagó por esa casa, pero se queda libre de deuda, es decir, lo que se conoce como dación de pago. Lejos de esto, en España, la misma casa, valuada por el banco, ahora vale 6 veces menos, pierde la casa y se queda endeudado de por vida. Pero no es solo inmoral, es mala economía. Esto que nos presentan como técnica, como seriedad, como responsabilidad, son puros y simples abusos, pero también torpe economía. Porque economía debe buscar satisfacer necesidades humanas. Y en el caso español, van a llegar al peor de los mundos. No es que no hay capacidad para hacer casas, la hay. No es que no hay casas, existen. Pero las familias que necesitan casas no van a tener casas. Y los bancos que no necesitan casas van a estar repletos de casas. Eso es torpe economía. Y claramente se requiere la intervención del Estado y la política económica, que como veremos son los mecanismos de coordinación social. Cuando son crisis de coordinación, están los recursos ahí. Es un problema de hacer compatibles los que necesitan esos recursos con los que ofrecen. Otra cosa es que la economía española no tuviera capacidad para hacer casas, no existieran casas. Bueno, se puede entender que haya familias sin casas. Pero habiendo esas casas, familias sin casas, bancos con casas, queridos jóvenes estudiantes de economía, vendrán ciertos economistas encorbatados a adornar todo este asunto, a tratar de decir que esto es responsabilidad, etcétera. Eso no es otra cosa que torpe economía. Están llegando al peor de los mundos. Quiero decirles que como somos expertos en crisis, también tuvimos una crisis similar en Ecuador. No, busquen la crisis que quieran, todita la hemos sufrido, ¿verdad? Pasó algo similar en 1999 en Ecuador, cuando volvimos a sufrir una de las peores crisis económicas de nuestra historia, la cual produjo que el PIB por habitante cayera 7.6% en un solo año, 1999. ¿Cuál fue la causa fundamental de esa crisis? La liberación financiera, realizada en pleno auge del fundamentalismo neoliberal del gobierno de Sixto Durán Ballén, por medio de la Ley General de Instituciones Financieras, que la aprobaron en 1994. En el fundamentalismo neoliberal, con la reforma de dicha ley, redujeron notablemente los controles sobre la banca, aduciendo que los bancos solitos se regulaban. Y se regularon también que pocos años después generaron una pésima cartera bancaria, créditos vinculados, carencias de reservas, etc. Esta situación, más la complicidad del poder financiero con el poder político, que hizo una serie de reformas. En 1998 se realiza una nueva constitución. Ya existía la ley y se le elevó a norma constitucional en dicha constitución que prohibía al Banco Central prestar a los bancos para evitar estos comportamientos irresponsables. Pero pusieron una transitoria, que por 2 años sí se podían dar esos créditos porque ya veían que se les venía la crisis. Pasaron leyes como la Ley de Garantía de Depósitos, que era tan absurda que le decía a los bancos: quiebre nomás, que el 100% de los depósitos
lo paga el Estado. En muchos países hay ley de garantía de depósitos, pero con corresponsabilidad del depositante. Aquí se cubría el 100% de los depósitos sin límite de monto e incluso los depósitos offshore. Era el mejor incentivo para los banqueros para quebrar el banco porque todo lo pagaba el Estado. No contentos con esto, cuando ya se vino la crisis, para salvar a los banqueros, se congelan los depósitos en marzo de 1999. Eran gobiernos neoliberales, pero no les importó perpetrar el más grande atraco a la propiedad privada de la historia del país, congelando los depósitos, propiedad privada de los depositantes. Pero no solo que congelaron los depósitos, robaron 60% de esos depósitos, porque cuando lo congelaron en marzo de 1999, lo congelaron en moneda nacional, el sucre, a un tipo de cambio aproximadamente de 10.000 sucres dólar. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, tenían $100. Les impiden sacar su plata. Hubo suicidios, migración, etc. Un año después le empiezan a entregar la plata en dólares, ya impuesta la dolarización, pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, ese millón de sucres, que eran $100, se convirtieron solamente en $40 y todos los ciudadanos tuvimos que pagar la irresponsabilidad de los banqueros con el 60% del valor de nuestros depósitos. ¿Y cómo es que se deprecia tanto la moneda? El Banco Central, constitucionalmente llamado a estabilizar la moneda, pero que siempre fue una sucursal de los banqueros, triplica la emisión monetaria para el salvamento bancario. Recuerden, la garantía de depósito, quiebren, que el gobierno paga. ¿De dónde paga el gobierno? Tiene que venderle bonos al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué hace a cambio de los bonos? Emite dinero. Con eso triplicaron la emisión monetaria, destrozaron la moneda nacional, estafaron, robaron 60% a los depositantes de sus depósitos congelados y llegaron a la brillante conclusión que lo que pasaba es que no sabíamos los ecuatorianos manejar nuestra propia moneda y eliminaron la moneda nacional y adoptaron el dólar norteamericano en enero del 2000. Fíjense los problemas que Europa pasa por tener una política monetaria común. Imagínense la vulnerabilidad del país que tiene una política monetaria extranjera. En lo social, eso produjo cerca de 2 millones de migrantes en 3 o 4 años. Ecuador no era un país tradicionalmente de migración, la gente no salía de su país y empezó a salir hasta nada. Tragedias realmente impresionantes, barcos con 100, 120 personas que se hundían, morían, todos ellos. Empezaron a haber fenómenos nunca antes vistos. Por ejemplo, suicidio infantil. Niños de 12, 13 años que se nos suicidaban porque sus padres estaban en España, en Italia, y en determinados sectores de alta migración, hasta el 60% de los niños se nos criaban sin sus padres, en manos de sus abuelos, vecinos, tíos, etc. Todo eso consecuencia de esa crisis que fue su solución, todo en función del capital financiero de los bancos. Y algo similar, tal vez menos grave, está pasando en España, y no lo entiendo cómo se lo permite. En nuestra América Latina en actuales momentos, en Ecuador en actuales momentos, esto sería intolerable. En España cada día se producen 517 desalojos y el 34% de los suicidios en ese país se deben a esta causa, a la gente que pierde su casa y no solo pierde su casa, se queda endeudada probablemente de por vida. Es increíble que no se haga nada por proteger la vida de los ciudadanos, pero que sí se salve a unos pocos banqueros. Y cuidado, somos muy respetuosos, insisto, de la soberanía y la independencia de cada país, pero actualmente 10.000 ecuatorianos migrantes en España enfrentan procesos de desalojo. De hecho, 1.000 de estos compatriotas ya han sido contactados por nuestro gobierno para asesorarlos legalmente, y hay avances en las cortes europeas que dicen que estos desalojos atentan a los derechos humanos, etc. Y tenemos listos 80 casos para emprender acciones judiciales contra los bancos abusivos, porque además hicimos una investigación de esos contratos de préstamo. Realmente son un abuso total. Eran contratos de adhesión, eran por serie, solo tenía que firmar, con cláusulas tan abusivas que decían que ellos podían cambiar todos los términos, pero sí, literalmente, todos los términos del contrato sin tener que avisarle a la otra parte que firmó. Es decir, no era un contrato, era sometimiento, era esclavitud. Tenemos listos 80 casos para emprender acciones judiciales contra los bancos abusivos que impusieron cláusulas ilegales en los contratos hipotecarios de nuestros migrantes. Queridos jóvenes, ¿por qué todas estas cosas pasan?
¿Por qué no se hace lo obvio? Por el contrario, se hace exactamente lo opuesto. Aquí necesitamos un enfoque de economía política. Por ejemplo, la economía política detrás de la independencia de los bancos centrales, que es una de las cosas que impide a Europa salir más rápido de sus crisis. La autonomía de los bancos centrales, ¿verdad? La nueva verdad indiscutible de la ciencia económica. En verdad, la autonomía del Banco Central, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, probó ser fatal para enfrentar la crisis. Con la autonomía del Banco Central se despojó al Ejecutivo, no solo de la más eficaz política estabilizadora, sino que en la práctica se le despojó también, al menos en el corto plazo, de la única política que poseía. ¿Qué es la política económica? Básicamente son mecanismos de coordinación social. No hay mejor mecanismo de coordinación social que la moneda. Esto es teoría keynesiana, bastante conocida, pero desechada por intereses, no porque no valga la teoría. Pero si, por ejemplo, hay un desempleado y hay un puesto de trabajo, basta dar un crédito, emitir moneda a ese empleador para que pueda contratar a ese trabajador y se reactiva la economía. Se genera ese puesto de trabajo, se genera producción y un círculo virtuoso. Es la señal, la coordinación. Es cuando tenemos crisis financieras, no crisis reales, no la ausencia del trabajador, no la ausencia del puesto de trabajo, la ausencia de la coordinación. Pero con la autonomía de los bancos centrales parece que esto ha sido desechado y el Poder Ejecutivo pierde uno de los principales mecanismos de coordinación social. Las consecuencias de esta reforma en el caso ecuatoriano fueron todavía mayores, pues hasta antes de la dolarización, el directorio del Banco Central tenía más poder en cuestiones macroeconómicas que el presidente de la República. Y más aún, el gobierno era directamente dependiente del Banco Central al ser el principal afectado con cualquier depreciación de la moneda o cambio en la tasa de interés. Es decir, teníamos burocracia autónoma, gobiernos responsables de manejar el país, pero que dependían de esa democracia autónoma por el alto nivel de deuda pública interna y externa del Estado central. Se dependía del Banco Central. ¿Y de dónde vino esta moda de los bancos centrales? Que independientes, autónomos, como la última Coca-Cola en el desierto, el último descubrimiento, el último avance civilizatorio de la humanidad. La moda de los bancos centrales autónomos comenzó a inicios de los años 90. Antes no existía. Antes todos los bancos latinoamericanos al menos eran dependientes del gobierno central, como debe ser, como actualmente es el Banco Central del Ecuador y nos va muy bien, porque tiene responsabilidad democrática, tiene que rendir cuentas, etc. Porque dicho sea de paso, son bastante autónomos de los gobiernos, pero bastante dependientes de Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, donde van a pasar los últimos días de su sacrificada existencia a todos los directores, gerentes de los bancos centrales. Pero esta novelería comenzó a inicios de los años 90, justificada por estudios supuestamente empíricos que demostraban que entidades independientes, bancos centrales independientes, generaban un mejor desempeño macroeconómico. Si ustedes revisaran esas regresiones que se hicieron, no sé, los profesores de economía no le aceptarían ni a un niño de primer año, ¿no? Pero cuando se quiere creer las cosas, pues se acepta cualquier barbaridad. La fundamentación teórica para este hallazgo empírico, entre comillas, fue que de esta manera los bancos centrales podían actuar técnicamente, alejados de influencias políticas perniciosas. Con este argumento, si esto es cierto, los ministerios de Finanzas deberían también ser autónomos. O sea, esto no tiene sentido. La política económica es precisamente esa, política. Ustedes tienen que hacer juicios de valor, se elige quién gana, quién pierde. Y una vez que en función de sus visiones, valores, principios, etcétera, eligen quién gana, quién pierde, se actúa técnicamente. Pero resulta que la política económica se la redujo de la noche a la mañana a un asunto meramente técnico a cargo de impolutos y superdotados burócratas que ni siquiera requerían un control democrático. Con todos estos estudios se justificó la independencia del Banco Central. La política monetaria es técnica, ya no es política. Ideología disfrazada de ciencia. El Banco Mundial, como siempre, tan agencioso ante cualquier novelería funcional al capital y al paradigma dominante, inmediatamente organizó seminarios a lo largo y ancho de América Latina para difundir los nuevos descubrimientos, entre comillas, y presionar por la independencia de los bancos centrales de la región,
logrando que la gran mayoría de estos se convirtieran en pocos meses en autónomos. Por supuesto, como le decía, esta era una autonomía con respecto a sus pueblos y sus leyes, porque por el contrario, fueron absolutamente obsecuentes con la burocracia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde, dicho sea de paso, como les decía, la mayoría de directivos de los bancos centrales latinoamericanos van a pasar sus últimos años de sacrificio ganando suculentos salarios después de recibir jugosas jubilaciones, frecuentemente creados por ellos mismos, gracias al goce de su autonomía. En el Ecuador, la oficina del Fondo Monetario Internacional funcionaba en todo un piso del Banco Central sin siquiera pagar arriendo. En el 2005 yo fui ministro de Economía. Para ni siquiera proyecto necesitaba una oficina. Le pedí una oficina al edificio del Banco Central, me la quisieron arrendar, pero todo un piso se lo regalaban al Fondo Monetario Internacional. Así de autónomos eran. Y aquí nuevamente Ecuador reescribió la macroeconomía y derrumbó mitos. El país no ha tenido en tiempos recientes mayor inestabilidad macroeconómica que inmediatamente después de la autonomía del Banco Central y la tan cacareada independencia. En lugar de ser parte de la solución, claramente fue parte del problema. Los mitos, bancos centrales autónomos, puras trampas para, independientemente quién gane las elecciones, seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. En Ecuador ya derrumbamos ese mito, ya revertimos ese marco institucional y el Banco Central es dependiente del gobierno central con legitimidad democrática y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. La otra obsesión, los otros mitos, ideología disfrazada de ciencia, que nos las ponen como verdad absoluta, indiscutibles. Por ejemplo, el control inflacionario como principio y fin de la política económica. De acuerdo con el paradigma vigente, la estabilización de precios constituye la condición necesaria, y constituía la condición necesaria, pero luego el fundamentalismo la convirtió en condición prácticamente suficiente para lograr el desarrollo a través de una adecuada asignación de recursos por medio de los mercados nacionales e internacionales. Este énfasis en el control inflacionario produjo una confusión de medios con fines, y seguimos en ese énfasis, puesto que la minimización de la inflación se convirtió en el objetivo prioritario e incluso excluyente de la política económica, como lo estamos viendo en Europa, postergando objetivos tales como crecimiento y generación de empleo, y muchas veces sacrificando estos últimos en función de la macroestabilización de precios. En el caso de la política monetaria, como les había mencionado y como ya tratamos, en América Latina se establecieron bancos centrales autónomos de los gobiernos y orientados exclusivamente al control de la inflación, así decía la norma constitucional, independientes y solo con control inflacionario, sin que haya evidencia robusta que relacionara, como les había dicho, mayores independencias del Banco Central con mayores tasas de crecimiento. Por el contrario, bancos centrales dependientes de los gobiernos y comprometidos con políticas de crecimiento jugaron un rol fundamental en el desarrollo de países como Japón y Corea. Hasta los años 70 del siglo pasado, el objetivo fundamental de la Federal Reserve de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, fue velar por la generación de empleo y el crecimiento económico. Solamente con las presiones inflacionarias vividas por la guerra de Vietnam a inicios de los 70 y una vez superados los traumas de la Gran Depresión, fue solamente con la enmienda del año 1977 que no se excluyen los objetivos de generación de empleo y crecimiento, pero se agrega como misión a la FED el generar el máximo nivel de producción y empleo sostenible del tiempo, añadiéndose también el de promover la estabilidad de precios, recién en 1977. Pero ahora, si no tenemos un Banco Central autónomo exclusivamente orientado en inflación, no sabemos de economía. Además de la pérdida de gobernabilidad que puede producir un Banco Central totalmente autónomo del gobierno. Les he dado algunos ejemplos en el caso ecuatoriano. Y este es un factor extremadamente importante en la realidad latinoamericana que requiere tanto de gobernabilidad. En realidad, mis queridas amigas y amigos, y sobre todo estudiantes de economía, mientras que detener una alta inflación es necesario, obviamente, para el crecimiento, la minimización de la inflación no provee más crecimiento. Aquí se incurre tal vez en el error favorito de los economistas ortodoxos, la lógica contrafactual. Si negro es malo, blanco es bueno. Es decir,
Si una alta inflación es mala, mientras más baja mejor. El asumir que si indudablemente una alta inflación es mala, mientras más baja esta sea, será mejor. Siempre nos imaginamos lo terrible que sería que esta clase de economistas hubiesen sido médicos, ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal, mejor. En realidad, queridos jóvenes, una inflación baja y debidamente anticipada, ni teórica ni empíricamente, está demostrado en múltiples estudios, tiene grandes efectos sobre crecimiento o distribución, menos aún si existen las adecuadas compensaciones, tales como adecuados ajustes salariales. Alguien dice, con inflación cae el salario real, se perjudican los trabajadores, es suficiente compensar, indexar el salario. Entonces, ¿a qué o a quiénes responden, a qué intereses estas clases de política? Para contestar esta pregunta, es necesario señalar que existe solamente un costo proveniente de la inflación que es prácticamente imposible de evitar, incluso si se tiene una inflación pequeña y anticipada. Este costo es la pérdida de valor de los activos líquidos. Para ejemplificar, si alguien tiene 100 euros en su bolsillo y un kilo de papas cuesta 1 euro, esto equivale a tener 100 kilos de papas en el bolsillo. Pero si luego tenemos una inflación del 10% y ahora el kilo de papas cuesta 1.1 euros, esa misma persona tendrá aproximadamente, no exactamente, 90 kilos de papas. Es necesario anotar que esta pérdida por la inflación constituye un costo para los tenedores de activos líquidos, pero no una pérdida neta para la sociedad. No es que la sociedad perdió 10 kilos de papa, los 10 kilos de papa existen, alguien lo capturó. En realidad representa una transferencia de recursos. ¿Hacia quién? Hacia la autoridad central, la que emite la moneda, la que respalda la moneda, en lo que se conoce como el impuesto inflacionario. Piénsese en el dinero como una obligación de la autoridad que lo emite. Ahora, por la misma cantidad de dinero, esta autoridad debe responder menos en términos reales. En otras palabras, ¿quién se cogió los 10 kilos de papas? El gobierno, el que emitió la moneda. Imagínense entonces la pérdida para los tenedores de activos líquidos, que no es pérdida social, es redistribución. Cuando no hablamos de $100, de 100 euros, sino de miles de millones de dólares, de miles de millones de euros. A pesar de que es una inflación pequeña, ahí sí hay grandes pérdidas, no sociales, redistribución. ¿Y cuál es el sector de la economía que maneja grandes cantidades de activos líquidos? Adivinen nuevamente, el sector financiero. Enfoque de economía política, a quién benefician las acciones o no, así no la disfracen de ciencia. Es básicamente el sector financiero de la economía, gran tenedor de activos líquidos, el que tiende a descapitalizarse con la inflación, lo cual verifica nuevamente que la política económica aplicada en América Latina durante décadas y ahora lamentablemente también en Europa ha tenido como condición básica proteger al capital financiero, independientemente de los costos que esto cause en los demás agentes y en la economía en su conjunto. Porque estas cosas son ya vistas, no solo en América Latina, en los propios Estados Unidos. La prioridad excluyente de la estabilidad de precios como objetivo de política económica también significa en la práctica el abandono de una política fiscal orientada a mantener el pleno empleo de los recursos en economía. Así la política fiscal se convierte en procíclica, lo que significa que en lugar de atenuar, agrava los episodios de recesión y desempleo, debido a la búsqueda de altos superávit fiscales, insisto, independientemente de la situación del sector real de la economía. Con ello se busca controlar la demanda agregada para reducir la inflación, pero también y probablemente sobre todo, se logra liberar recursos para el servicio de la deuda pública. Pero paradójicamente, estas políticas fiscales han sido impulsadas e incluso impuestas, como hemos dicho, por el Fondo Monetario Internacional, organismo creado en 1944 bajo la influencia de las ideas del gran economista inglés John Maynard Keynes, y cuyo objetivo era precisamente relajar la restricción financiera de los gobiernos nacionales para poder realizar una política anticíclica y mantener estabilizado el nivel de demanda agregada global. Indudablemente el Fondo Monetario Internacional ya no es la institución de Bretton Woods bajo la inspiración keynesiana de estabilizar la demanda internacional.
sino tan solo, discúlpenme, el perro guardián del capital financiero internacional. No son parte de la solución, son parte del problema. Y de eso la ciudadanía debe estar consciente, por más que nos disfracen una vulgar ideología como ciencia. Es claro, como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía norteamericano él, es claro que no es destruyendo empleo, producción, destruyendo esperanzas, destruyendo cohesión social, que las naciones salen adelante. Como le decía, esto ya ha sido visto. Estas políticas se llaman políticas hooverianas por el presidente Hoover, en referencia al presidente Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana de la década de los 30 profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué se repite lo mismo? Lo mismo de lo peor. ¿Por qué se hace lo contrario a lo evidente? La respuesta es a quienes benefician estas medidas. Queridas amigas y amigos, sobre todo queridos estudiantes de esta universidad y estudiantes de economía, temo desilusionarlos, porque mis conclusiones no les haré complicadas ecuaciones matemáticas ni reales funciones agregadas de producción. Hablaremos de política. Y si tienen tiempo, podemos dejar un espacio para preguntas y respuestas, y con todo gusto para, de la forma más amplia, responder lo que pueda responder. En Ecuador recién son las 1:20 de la tarde, entonces tenemos unas 12 horas más hasta que nos dé sueño. Les voy a hablar de política. Como les decía, ¿por qué no se hace lo obvio? Es más, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? La respuesta, queridos jóvenes, es poder. El problema no es técnico, es político. Creo que el más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su membrete original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico. Nos han disfrazado ideología como ciencia. Y al hacer abstracción de las realidades de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto inútiles. No lo digo yo, lo decía John Kenneth Galbraith, un gran economista que tiene un artículo célebre titulado El poder y el economista útil. Las capacidades europeas están intactas. Ustedes tienen lo principal: talento humano, recursos productivos, tecnología. No es una crisis real, es una crisis financiera que se resuelve, es un problema de coordinación que se resuelve con política económica, teoría keynesiana de la demanda, del subempleo, del corto plazo, como quieran llamarla. ¿Cuáles son las maneras de coordinar? La política macroeconómica, como le decía, y particularmente la política monetaria. ¿Por qué no se hace lo obvio? Porque el capital no quiere perder. Y el poder lo tiene el capital, y básicamente el capital financiero. Las relaciones de poder al interior de nuestros países y a nivel internacional están todas a favor del gran capital. Y con el bombardeo ideológico, la gente cree que así tiene que ser. Así no tiene que ser. Insisto, así no tiene que ser. Modestia aparte, lo hemos demostrado en Ecuador. Es un problema político. ¿Quién manda en la sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? Y si ustedes quieren, para mí el desafío más importante de la humanidad a inicios de este siglo XXI es que los seres humanos predominen sobre el capital. Las sociedades dominen a los mercados. No el ser humano sometido al capital, convertido en un instrumento más de acumulación del capital. No las sociedades, vidas y personas convertidas en una mercancía más de esa entelequia llamada mercado. Y si quieren, a nivel de ciencia económica, disculpen por mi sesgo economicista,
volver a la economía política y liberar a la economía real de la sumisión en que la tiene la economía financiera. El problema, queridas amigas y amigos, es sociedades con mercado, reconociendo esa realidad económica que es el mercado, pero no sociedades de mercado, sometidas a esa entelequia el mercado. Aquí el más grande desafío para que, como decía Trasímaco, hace ya 3000 años, la justicia no sea solo la conveniencia del más fuerte y la economía no busque proteger los intereses del capital, sino el verdadero fin de la real economía, el bienestar humano. Muchas gracias.